otra vez. Feliz cumpleaños. Gracias, Guman. Estimados socios de negocios de la India, gracias por asistir a mi fiesta de cumpleaños. Es un honor. Gracias a ustedes, nunca me olvido de mi patria en esta nación extranjera. Hace 15 años me fui de mi país y vine a los Emiratos Árabes. Y en estos 15 años, esta tierra extraña me acogió como si fuera uno de los suyos. Me permitió tener un éxito inesperado y amigos como ustedes. Por favor, disfruten de la fiesta. Vinieron todos, Guman. ¿Dónde está él? Por favor, hoy no te enfades con él. Debería estar conmigo en esta fiesta, Guman. ¿Dónde está Saraswati Chandra? Señora Guman, en cuanto salga del agua subiremos al auto y lo llevaré volando para allá. ¿Qué? ¿Recién ahora, Sunny? Sí, señora. Me habló de la vida de su padre y se metió en el agua. Me dio su toalla y sus sacramentos. Sacramentos. Sunny, su padre está muy enfadado. No podré controlarlo mucho tiempo. Por favor, dense prisa. Lo sé, señora. Deben hacer 37 grados. Y se está refrescando y rezando sus oraciones. De acuerdo. Amigo, tu padre nos va a regañar y cuando lleguemos todas las chicas se habrán ido. Dime, ¿por qué te torturas de esta manera? Hacer algo por tus padres no es una tortura. ¿Hablamos de tu madre y de tu padre? Si sabes tanto, ¿por qué me preguntas? Vamos. A propósito, la señora Guman llamó 2 veces. Papá debe estar esperándome. ¿Ah? Entonces, ¿por qué perdiste tanto tiempo, Chandra? Chandra no, Saraswati Chandra. Nadie puede separar el nombre de mi madre de mi nombre. Oye, Sunny, esto era más importante que la fiesta. Mi mamá siempre decía, no desperdiciar los momentos para la veneración. No lo desperdicié, mamá. Y ahora iré a la fiesta para hacer feliz a papá. ¿Y tú? ¿Irás a la fiesta? Por supuesto, vamos. Vamos.
cumpleaños, papá. Cámbiate. Pienso que fue un error que hayas sido tan estricto con él. Woman, ¿no lo viste? Fue vergonzoso. No tengo problemas con la religión o la espiritualidad, pero esta vez se pasó de la raya. Si le gusta todo eso, deberías dejar que continúe haciéndolo. Después de todo, lo hace por ti. Deja de defenderlo ciegamente. Ni siquiera Saraswati era tan permisiva con él. Parece que la semana pasada dio un discurso sobre el ascetismo en un baile de caridad. ¿Ascetismo? ¿Y si mañana se pone una toga y se convierte en asceta? Tengo un mal presentimiento. Debemos hacer algo antes de que sea tarde. ¿Hiciste enfadar a tu padre a propósito? Papá no aceptó tu sacramento. Y tampoco aceptó tu amor. Estoy comprometido con la promesa que te hice. Y nunca la romperé. Adoraba el sonido de las pulseras de tus tobillos cuando caminabas, porque sentía que estabas cerca de mí. ¿No le darás el sacramento a tu madre? Espero que estés bien, hijo. ¿Sabes? Me gustó mucho lo que hiciste por tu papá. Y créeme, yo voy a explicárselo. Sí. Saraswati. Ah, este es bonito. Póntelo rápido y ven a la fiesta. Adelántate. Me cambiaré y bajaré. Dame 5 minutos. ¿Qué diferencia había si usabas el otro traje? Bueno, las chicas solo miran a tu hijastro. Al parecer, es el soltero más codiciado. Y será soltero para siempre. Nunca voy a dejar que mi hijo se case. Damas y caballeros, su atención, por favor. En mi cumpleaños número 50,
quiero hacer un anuncio especial. Mi hijo, Saraswati Chandra, ha decidido que se casará. Ven. Guman, ¿estás bien? ¿Qué sucede? Finalmente demostraste que soy la madrastra de Saraswati. ¡Qué tontería, Guman! Mira, admito que el anuncio fue repentino. Repentino para todos. Pero la decisión no. Lo he estado observando por un largo tiempo. Y las cosas que le interesan lo están apartando de su vida personal, así como de su carrera. Y ese problema solo tiene una solución: el matrimonio. Solo su pareja podrá ayudarlo a reconectarse con la vida. De lo contrario, vamos a perderlo. Tienes mucha razón. Pero no solo necesita una compañera, sino la compañera adecuada para ayudarlo. Buscar la mejor esposa para nuestro hijo no es nada fácil. Dame un poco de tiempo. Ya la busqué, Guman. Ella vive en la India. Y tú la conoces. La hija de Vidyachatur, Kumud. Yo mismo hablé con ella. Es una chica brillante y audaz. Estoy seguro de que Saraswati y Kumud se complementarán. No solo se ayudarán a superar sus defectos, sino que harán aflorar lo mejor del otro. Creo que nuestro hijo es tranquilo como la luna y ella es radiante como el sol. Y espero que tú olvides los rencores del pasado. Por supuesto. Hola, ¿qué tal? Parece que ella quiere lo mismo que yo. Acabo de anunciarlo en la fiesta y ahora me llamas tú. Comienza con los preparativos de la boda. Será en la India. Creo que nuestro hijo es tranquilo como la luna y ella es radiante como el sol. La hija de Vidyachatur. Creo que nuestro hijo es tranquilo como la luna y ella es radiante como el sol. La hija de Vidyachatur. Creo que nuestro hijo es tranquilo como la luna y ella... ¡Guñal! ¡Hey, Guñal! ¡Guñal! ¡Hey, Guñal! ¡Guñal! Dime, ¿dónde estás? ¡Guñal! ¿Dónde estás? ¡Guñal! ¿Dónde estás, Guñal? ¡Guñal! ¿Dónde estás, Guñal? Ya voy. ¿Qué sucede? Recién acabo de hablar con Nandu. No en persona. Él fue el que me llamó y me dijo que le enviemos a Kumud. Eso significa que... Significa que quiere que su hijo se case con nuestra hija. ¿Qué? ¿Con mi hermana? Así es. Pero cuidado con hablar, aún no se lo dijimos.
escucha, Kusum, escucha, por favor, ¡Abuela! escúchame. ¡Brilla! Kusum, oye, ¡Tío Kusum, Rash! escúchame. ¡Abuela Sundar! Muere en el valle del perdón. Mira aquí donde está el corazón. Yash, mira esto. Mira. Actuaba en una serie. ¿Cómo se llama? Abuela Sundar, ¿dónde está mi hermana Kumud? Te lo diré francamente. Me haces hablar hasta cuando estoy meditando. ¿A dónde va después de la escuela? Debe haber ido a dar Hoy no, va allí los martes. Ahora fue a revisar las cuentas del señor Vivia. hasta que Kumari. de repente- Le propusieron matrimonio a Kumud. ¿Qué? ¿Qué pasa? Espera, Kumari. Le propusieron matrimonio a Kumud. No le digas a nadie. ¿Qué estás diciendo? Espera, Kumari. Muere Kumari, en el abuelo. No. valle Le propusieron matrimonio a mi hermana Kumud. del Oye. Hermana. Le propusieron matrimonio a Kumud. ¿Es en serio? ¡Qué bien! ¿Oyó eso? Le propusieron matrimonio a Kumud. Oye, le propusieron matrimonio a Kumud. ¿En serio? Será muy divertido. Por gracia de la diosa, nuestra hija irá a la casa del señor Lakshmi. No tendrá que ir a la casa de un extraño. Pero tendrá un esposo y deberá ocuparse de él. Estoy feliz. Pero la abuela... Oye, cuñal, hasta la abuela olvidará todo por la felicidad de Kumud. Pasó mucho tiempo desde aquel suceso. Olvidemos el pasado, cuñal. Cuando vuelva de Vadodara, se lo haré entender. ¿Volviste de la escuela? Te estuve esperando desde esta mañana. ¿Y estabas aquí? Dime, ¿qué tienes ahí? Mi sueño de anoche. No puedes verlo. Kusum. Kusum. Kusum, ven aquí, Kusum. Hermana, escúchame, por favor. Lo siento, tengo que verlo. Kusum, ven aquí, escúchame, por favor. Kusum, vamos. Detente. Dámelo, vamos. Ven aquí, Kusum. Dámelo, por favor. Devuélvemelo. No, hermana, por favor, te lo daré. Por favor, en serio, vamos. Oh, lo siento, hermana. Cometí un error. Tu perla desapareció. Eso fue demasiado, Kusum. Sabes que esa perla es muy importante. Pero, hermana, la noticia que tengo para darte te hará olvidar completamente de la perla. Llegó una propuesta para ti. Desde Dubái. Ahora te casarás y te irás. Dios mío, ¿te metes al agua para buscar la perla? No la encontrarás. Hermana. Mamá, miren lo que hace con Maud. Papá, ven pronto. Mira, mamá, su perla cayó al agua y ella se metió para buscarla y no volvió a salir. Basta, Kumud. Ya es suficiente. Sal de ahí. Dile algo. Dile que debe salir. ¿Por qué hace una cosa así por una perla? Guñal, así es Kumud. Sabes que ella es muy persistente. Si fue a buscar la perla, va a regresar con la perla. Pero encontrar esa perla allí es algo imposible.
hallaste esta perla. Esta perla es un estímulo que me dio mi papá. Es el orgullo de mi papá. ¿Cómo podría perderla? Dios me ha dado esta hija y me gustaría que nunca se casara. Escucha, tienes mucha suerte, hija. Hay un príncipe que quiere llevarte. Él quiere llevarte a otro país. Solo debes aceptarlo. Puede que sea un príncipe. Pero ¿por qué va a decidir mi futuro? Mientras viva, no voy a alejarme de mi padre. Oigan, Kumud lo rechazó. Pero papá, yo lo acepto. ¿Cuántas veces debo recordarte que ya eres una adulta? No digas nada ofensivo. Sin escuchar ni preguntar, dijo que no y se fue de aquí. La has consentido demasiado. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Eso? Kumud dijo que era un sueño suyo. Yo te prohíbo que lo veas. Tú y Kumud son iguales. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué haremos ahora? Yo sé bien qué hacer, Guñel. El señor Saraswati Chandra supera todas nuestras expectativas. Mañana, sin lugar a dudas, ella lo aceptará. El señor Nandu me ha enviado la foto del señor Saraswati Chandra, así que te pido que la veas. ¿Por qué? Ya te dije que no te dejaré para vivir lejos de aquí. No puedo creer que sigas insistiendo con eso. No quiero casarme ni pensar en ningún hombre. ¿Ni siquiera en tus sueños? ¡Detente! ¡No quiero morir! Hay mucha pendiente. Por favor, mira el camino. Hay mucha pendiente. ¡Detente! ¡Dios! ¡Voy a morir! Hoy voy a morir. No acepto esto. No puedo. ¿Le digo al señor Nandu que prepare la boda? No me casaré. No voy a hacerlo. Hermana, me veo forzada a recurrir al espionaje. Creo que puedo engañar a mi esposo. Si es para el bien de mi hijo, no es algo tan grave. Cuando mi hijo Dani termine sus estudios, Saraswati ya no estará aquí para molestarlo. Será el único heredero del adinerado industrial Laxminandan. Ese es mi plan. No quiero saber nada con el matrimonio. Hijo, creo que nunca te pedí que me dieras tu opinión. Esto ya está decidido. Pero papá, yo... Estos ojos me están diciendo algo. Creo que este hombre es mi futuro. Hey, est-ce qu'on m'entend?
Est-ce qu'on m'entend ou on m'entend pas? Parfait. C'est des problèmes de son, n'hésitez pas. Bon, désolé pour ce matin. La connexion internet a sauté. On va dire ça comme ça. Il y a des commandes au Kexat maintenant. T'es pas obligé de faire ça. Je vous mets toutes les commandes à la suite. Ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'en oublie. Bah, mon Twitter, si ça vous intéresse. Voilà. Et des fois, mon bot, il le mettra. Voilà. Voilà. Yo, fan de Fuse. Eh ben, bienvenue, fan de Fuse. Il en a des millions, non? Faut que tu mettes le lien permanent pour Discord. Je l'ai fait, non? Ça marche pas? Ah oui, fan de Fuse, fan de Minecraft. Tu tombes bien. On va aller dans l'end avec toute la communauté dans le serveur. Je sais pas combien sont connectés encore. Oh, il y a beaucoup de monde. Fan de Fusty. Oh non, culte, t'es pas obligé de... Non, culte. Franchement, les mecs. Ouais, je me suis piqué. Le dragon va prendre cher. Bah oui, j'espère bien. Je vais voir... Non, je vais aller dans le tunnel, tiens. Moi, je crois que je suis prêt. Hein. Ah non, faut que je range tout ça. Parce que je faisais n'importe quoi ce matin. Je passe sur un autre lave. Et un autre lave, il y a un mec qui s'était ça. Ah ouais. Bah écoute, peut-être. Non, je pense qu'il parle de Fuse. Fuse 3. Parce que s'il vient voir mon compte, c'est qu'il est fan de Minecraft. Enfin, je pense, hein. Tu sais qu'il faut dans les deux avec... Tu sais... Attends, quoi? Attends, fan de Fuse, j'ai pas sûr bien compris. Tu sais qu'il faut un... Tu t'oublies des mots. Tu sais qu'il faut dans les deux avec un morceau de temps pour se téléporter sur une... Attends, quoi? Je suis pas sûr d'avoir compris. Je suis pas sûr du tout. Je vais prendre du bois. Des stacks de bois. Je vais prendre un stack de bois pour monter sur les colonnes. C'est ça. Toucher de soi, on sait jamais. Ouais, pas très vrai, j'avoue, j'ai pas compris. Vous êtes déjà 4, c'est super. Tu sais que si tu lances un Ender Pearl dans une sorte de cube en bedrock dans le Nether, dans l'end... Attends, faut que je dise moins vite. Tu sais que si tu lances une Ender Pearl dans une sorte de cube en bedrock dans le Nether, dans l'Ender, il y a des documents. Et quand il y a un morceau de portail, si tu le mets dedans, ça te téléporte sur une île de l'end. Si tu laisses une énorme... Ouais, en fait, je sais pas de quoi tu parles dans une sorte de cube en bedrock. Bon, je t'avoue, j'ai pas trop de quoi... Je sais pas de quoi toi tu parles, mais... Je vais pas le faire. Je suis que niveau 1, je peux pas améliorer mes... Ah, le plafond du Nether, il est en bedrock, c'est vrai. Non, en fait, si tu veux, le micro, il comprend pas trop ce que j'ai, mais ce que je veux. Oh là là. Le micro, pourquoi tu parles de micro? J'ai un problème de micro. Oh là 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 là. Fan, tu sais, fan de Fuse, prends ton temps, écris, relis-toi. Une sorte de cube, en fait, c'est bedrock, c'est pas... Ah, il y a Dino, le vainqueur de l'event. Il y a Cult qui se connecte. Ça commence à faire du monde, là, c'est bien.
Il manque quand même les deux éléments les plus importants. Aéro est déjà là. J'ai l'impression qu'il bug parce que ses stats, elles arrêtent pas de... Je sais pas. Ah, tu écrivais avec ton micro. Ah ouais. Oui, c'est... Mais oui. C'est un peu feignant tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans mon coffre? Dans mon coffre, j'ai du lait. Bon. J'ai du fer, j'ai un conduit. J'ai un conduit. Le fer, c'est pour Baptiste. Mince, faut que je le prenne peut-être sur moi. Tac, j'ai masse de bouffe parce que je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont oublier. Le briquet, on verra. J'ai rangé ça un peu n'importe comment, mais bon. J'ai 5 tables de craft. Je suis pas sûr qu'on en ait besoin d'autant. Je vais quand même en prendre une, on sait jamais. Un coffre, si quelqu'un... On verra bien. Vous êtes déjà 5, c'est sympa les gars. N'hésitez pas à dire quelque chose dans le chat. Qu'on puisse essayer de l'animer au max. Je suis un peu en mode ASMR, mais bon. Oui. Le lien Discord que tu as mis, il est permanent à utilisation. Oui. Je suis allé en haut à gauche. Et j'ai cliqué inviter sur le serveur et j'ai changé un truc, ouais. En mode le lien il change pas toutes les heures ou tous les jours ou je sais pas quoi. Il change jamais. Il change jamais. Voilà. Bon, deuxième pelle ça sert à rien. Je vais la mettre là. Bon bah je supprime le mien. Oui, t'as pas besoin, t'as juste à faire un... T'as besoin de copier-coller. T'as Moobot qui le dit de temps en temps. Et toi tu peux faire une commande. J'ai mis une commande. J'ai trouvé. Donc un peu de nourriture. Hein. Le lit il va me servir à rien. Hein. On sait jamais. De l'eau. Pourquoi pas, on sait jamais. Un arc, infinité. Bon, on sera plusieurs. Normalement ça devrait bien se passer. De quoi ai-je besoin d'autre pour aller dans l'end? Il est sorti de cube en bédrock dans l'ender, il y a un morceau de portail dedans. Et si tu lances une interperle dedans, ça te TP sur une... Ah bah oui. Quand tu tues le dragon... Quoi, c'est ça, quand tu gagnes contre le dragon, quand tu y meurs, il y a un portail qui s'ouvre. Et tu vas dedans et ouais, tu... Ah non. Des bouteilles, des fioles vides. Ah, une fiole vide. Pour récupérer le souffle. Des potions, j'en ai dans mon coffre de laine, regarde. Mais j'ai des soins instantanés, j'en ai 3, ça devrait me suffire parce que on sera beaucoup, je serai pas tout seul. Hop. Voilà, on va en faire 3. Hein. On va en faire 3. Peut-être les soins instantanés, je vais les prendre sur moi. Au moins 1. La fiole, au moins 1. Le lait, il n'y a pas besoin, mais c'est pour... voilà. La bouffe, ça devrait aller. Pomme dorée. Bah, je mets les 3, parce